tratar de que esta charla sea más bien como para resonancia de dummies. Entonces tratar de hacerla lo más sencilla y lo más entendible para no radiólogos, médicos no radiólogos, y enfocada pues en lo que necesitamos, que es lo de recto. Entonces, soy Patricia Fajardo, médico radiólogo, me desempeño como coordinadora académica en el Hospital Militar y estoy dedicada a imagen corporal en la institución. Esta charla no puede haber sido hecha sin la colaboración de los tecnólogos de resonancia y, por supuesto, del grupo de coloproctología, que fueron los que más nos impulsaron a nosotros para poder mejorar. Voy a tratar de contabilizar el tiempo, voy a tratar de que sean 45 minutos máximo. Ok, entonces, ¿qué es la resonancia magnética en general? La idea es que nosotros utilizamos un imán de campo muy grande que hace que cuando pongamos el cuerpo sobre la mesa, ese imán hace que los protones que tenemos en el cuerpo se alineen todos en filita. Unos mirando para un lado, otros mirando para el otro, pero todos en línea. Y por medio de unos gradientes enviamos unas ondas de frecuencia sobre esos protones que están alineados en el cuerpo para desalinearlos. En el momento en que nosotros los desalineamos, ellos vuelven otra vez, tratan de volver a su estado de reposo que los mantiene el imán, y al tratar de volver a su estado de reposo, eso es lo que hace que se genere una imagen en la computadora. Esa computadora tiene un software que hace que todas esas imágenes, esos píxeles, se conviertan en imagen. Eso a grandes rasgos es lo que es la resonancia. La ventaja, por supuesto, es que nos va a dar unas imágenes detalladas de los órganos y de los tejidos, sobre todo los tejidos blandos, sin usar radiación ionizante. Entonces, en términos sencillos, como dice la diapositiva, se aprovecha la interacción de los protones del cuerpo con ese campo magnético para que con todo ese movimiento que se hace, se generen imágenes. ¿Cuáles son las limitaciones de la resonancia? Primero, pues el acceso, porque no todas las instituciones tienen un resonador. Obviamente es un equipo que es muy costoso. Entonces, las instituciones de cuarto nivel, pues todas la tienen, pero en provincia y en ciudades intermedias tienen su resonador, pero no todas las instituciones. La otra limitación es que cada secuencia que se utiliza ocupa un tiempo que puede ser demorado, pueden ser 2, 3 minutos, hasta 5 minutos. Entonces son estudios que se demoran mucho tiempo. Y el paciente tiene que ser metido dentro de un tubo, y si el paciente no se queda quieto o tiene claustrofobia o lo que sea, pues va a alterar las imágenes. Y obviamente, si ese paciente tiene algún tipo de dispositivo, sean material de osteosíntesis, clips quirúrgicos, stents, lo que sea, siempre tenemos que tener la autorización de quien puso ese dispositivo para poderlo entrar al resonador, porque como es un metal, puede desplazarse o correrse durante el examen. Ahora, ¿qué necesito yo que ustedes sepan sobre las imágenes? O sea, lo más importante para ustedes es que sepan reconocer qué imagen qué secuencia es la que tienen al frente cuando se enfrentan a una resonancia. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? Que se comprenda cuáles son las diferentes secuencias de resonancia magnética que se utilizan en recto, porque no vamos a hablar de las 15 o 20 que hay, sino solamente las que hay en recto, y que son dirigidas esta charla para, como dije al principio, a los oncólogos, a los cirujanos y a los de radioterapia. Ayudar a los médicos especialistas a identificar y diferenciar estas secuencias de resonancia magnética y evaluar, explicar más que evaluar, cómo cada secuencia va a contribuir en el diagnóstico, en el tratamiento y en la planificación de la radioterapia y de la cirugía. Entonces, vamos a empezar a hablar de la primera, que es la T1, pero resulta que esta secuencia de T1 no la vamos a utilizar en recto,
Pero, ¿por qué les hablo de la T1? Porque es que hay dos grandes secuencias, la T1 y la T2. Son las más grandes. Entonces, por eso necesitamos hablar de la T1 en este caso. La T1, ¿qué característica nos da? Que tiene una alta resolución espacial, que en ella lo que es la grasa y el hueso van a brillar y que nos va a ayudar con la anatomía, con la morfología. Pero de pronto esta secuencia nos ayuda mucho en osteoarticular, en otras partes del cuerpo, pero no en recto. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo las identificamos? Porque en T1 el agua es negra y la grasa es blanca. Ok, en cualquier momento pues, me pueden interrumpir, preguntar, no hay problema. La siguiente secuencia es la secuencia T2. La secuencia T2 tiene una alta sensibilidad para ver tejidos y sobre todo las lesiones tumorales en recto. Voy a sacar el cosito el señalador. Ok, ¿lo están viendo? El señalador. Sí, señora. Ok, entonces podemos ver las lesiones tumorales como en este caso. Vamos a ver que el líquido brilla, los tumores van a ser más brillantes, pero ¿con qué? Tenemos que compararlo con algo, con el músculo. O sea que si este es el músculo, el tumor va a ser un poquito más brillante que el músculo. Siempre vamos a comparar las secuencias con las fibras musculares. Entonces, en T2 vamos a ver que el líquido brilla, que los tumores pueden ser un poquito más brillantes, ¿cierto? Y cómo nos delimita de bien lo que es la fascia mesorrectal, los ganglios y demás anatomías que necesitamos ver allí. Que eso lo vamos a hablar en otra charla más adelante. Agua blanco y grasa blanco. Pero estas dos secuencias, la T1 y la T2, tienen dos características, que nosotros podemos suprimirle la grasa. No es el caso en resonancia magnética, en protocolo de recto, pero en resonancia magnética a estas dos secuencias T1 y T2 le podemos borrar la grasa para que nos quede realmente los tejidos blandos que están inflamados o que están patológicos. También vamos a utilizar la secuencia de difusión, que es la DWI. En todas las secuencias ustedes van a tener ahí al ladito de la pantalla qué secuencia es. Ella está marcada ahí, nos dice que es la T1, la T2. ¿Qué sucede con esta secuencia de difusión? Ella nos va a mostrar el libre movimiento de las moléculas de agua que están dentro de los tejidos. Entonces, si nosotros tenemos un tejido como el líquido, que mueve libremente sus moléculas de agua, pues ellas no nos va a restringir. Esta secuencia de difusión, que es esta que tenemos en la mitad, tiene su correspondiente matemático, que es la misma imagen, pero con una transformación matemática que nos vuelve en unos grises y blancos. Y esta secuencia de difusión no puede ser interpretada sin el mapa ADC. Nosotros no podemos mirar solamente esta secuencia porque allí todo nos va a brillar, pero debemos interpretarla con su correspondiente. Cuando hay una restricción a la movilidad de las moléculas de agua, entonces en esta imagen de ADC se nos va a volver negra la estructura que estamos viendo blanca. Hay otros ejemplos. Cuando no restringe la difusión, entonces aquí vemos brillante y aquí vemos brillante. O al contrario, aquí podemos ver que no brilla y aquí tampoco. Entonces, es un juego entre las dos imágenes para poder saber si realmente hay restricción a la movilidad de las moléculas de agua. En esta diapositiva puse las tres principales que yo utilizo siempre cuando hablo una imagen de recto, que es la T2, donde vemos la masa, que es acá, su correspondiente difusión, DWI, y su ADC. Entonces aquí estamos viendo el tumor, cómo brilla en DWI y cómo se vuelve negrito en el mapa ADC, diciéndome que esto tiene muchas células. Características, entonces, sensible a la movilización libre de moléculas de agua. Entre más pequeñito sea el tumor, no importa, lo vamos a ver, porque si el tumor es muy pequeñito, pero restringe a la difusión, podemos
determinar de que ahí hay algo y que nos puede ayudar a hacer diagnósticos tempranos de zonas que tengan alta celularidad. La característica, ya lo dije, en DWI blanco, en ADC negro. Eso es restricción. La siguiente secuencia, que la pongo acá, que tampoco la utilizamos en recto, pero también es importante que sepamos que exista, es la secuencia STIR. Esta secuencia, ¿qué hace? Nos suprime todo lo que tiene grasa y nos deja solamente lo que brilla, el líquido y los tejidos que tienen inflamación o están patológicos. Esta secuencia se utiliza más que todo en nuestro articular, no tanto en recto porque nos puede llegar a confundir la estadificación. Esas son las básicas, no son más. Pero ojo, T1 para visualización anatómica, T2 para la detección de los tumores y las lesiones. La difusión y el STIR nos ayudan en esos tumores que tienen ciertas características específicas de alta celularidad o inflamación. Y hay unas secuencias que utilizamos que es con contraste, que es básicamente la T1, que en recto tampoco se utiliza, pero es bueno que sepan que existe, porque esas contrastadas nos ayudan en otros casos a evaluar si ese tumor tiene alta captación al contraste o no la tiene y podemos saber el comportamiento tumoral. Bueno, entonces, ¿en qué consiste ya el protocolo de recto? No podemos hablar del protocolo de recto sin hablar de la doctora Gina Brown. Hace unos 8 o 9 años, no sé, llegaron los cirujanos a los coloproctólogos al servicio de radiología pidiéndonos que por favor les estadificáramos los tumores de recto de cierta forma y nosotros pues estábamos acostumbrados a otras cosas. Nos enseñaron que había una doctora de Inglaterra, que era la doctora Gina Brown, que llevaba muchísimos años, más de 15 años en esa época, trabajando solamente en tumores de recto. Nos pusieron a estudiar, a leer, aprendimos de ella, vimos sus conferencias, leímos sus artículos y nos dimos cuenta que es una de las personas que más sabe de recto en el mundo. Hay muchas otras, por supuesto, los coreanos, los estadounidenses, pero ella por lo menos hace investigación, tiene más de 150 publicaciones, las cuales muchas han sido premiadas, ha formado a coloproctólogos y radiólogos solamente en recto, y entonces pues nosotros no hemos podido ir hasta allá a sus entrenamientos, pero nos hemos leído todos sus artículos y empezamos a aplicar sus protocolos en el servicio. ¿Qué debemos hacer cuando solicitamos una resonancia de pelvis? Cuando queremos estadificar o sospechamos por colonoscopia que ya vimos que hay un tumor, debemos pedirla como una resonancia de pelvis con protocolo de recto. ¿Por qué? Porque esto tiene una preparación y unas secuencias especiales y una tecnóloga que lo sabe hacer. La preparación es obviamente una dieta líquida el día anterior, se prepara no tan extenso como se prepara para una colonoscopia, pero sí necesitamos que el recto esté limpio para poder mirar bien sus paredes. Cuando nos llega el paciente a la cita y viene preparado, entonces antes de acostarlo a la mesa del resonador, tenemos que revisar la historia clínica completa, toda, cómo le palparon, qué sintió el dedo del cirujano, cuándo le metieron el colonoscopio, hace cuánto y qué le vieron en la colonoscopia. Ya de común acuerdo con los coloproctólogos, quedamos en que ellos primero le hacen la colonoscopia y nosotros luego hacemos la resonancia. Eso nos ha aumentado la sensibilidad y el diagnóstico y el estadiaje más exacto para los tumores de recto. Es mucho más fácil poder uno ver que la colonoscopia nos muestre dónde está el tumor, es que lo encontraron en el tercio medio, que es que está circunferencial, que es que ocluye toda la luz, ¿cierto? Para nosotros en la imagen podernos orientar un poquito más. Nos ha ayudado muchísimo y por eso siempre esperamos que la colonoscopia esté primero que la resonancia para poder aumentar esa sensibilidad, sobre todo para los tumores más pequeños, ¿no? Bueno.
Esta es nuestra tecnóloga Damaris, pero tenemos otras tecnólogas y tecnólogos que nos están haciendo estos protocolos de recto muy bien. Sin la ayuda de ellos no haríamos estos estudios tan perfectos. Y ellos son los encargados de hacer todos esos parámetros que están en esa diapositiva, que no se los voy a explicar. Pero ellos tienen que hacer cada uno de esos pasos que están ahí escritos, que el píxel sea de tal tamaño, que la fase sea de tal tamaño, que el tiempo de repetición y tiempo de eco sea de tal forma, ¿sí? Para que el protocolo y las imágenes que se generen sean lo mejor posibles. ¿Y cuál es ese protocolo? Entonces ahora sí nos vamos a las secuencias. Antes de acostarlo, siempre les aplicamos buscapina, porque la buscapina hace que el peristaltismo de las asas intestinales disminuya y nos evite una cantidad de artefactos como estamos viendo aquí en la imagen. Estas rayas blancas que se ven así a lo largo es movimiento de las tripitas que muchas veces nos crean muchos artificios acá sobre la imagen del recto y pues a veces nos crea confusiones. Por eso pues acostumbramos siempre a aplicarle la buscapina. Estas son las secuencias. Esta es la primera secuencia que hacemos, que es un T2 sagital, que es localizadora, grande, un axial T2 grande y un coronal T2 grande. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a identificar dónde está el tumor, en qué dirección va, si está en el tercio inferior, si está en la unión, recto sigmoidea, y para poder planificar y acercarnos a ese tumor y poderlo estalificar mejor. Y estas imágenes también nos ayudan para mirar las adenopatías y demás patologías que podamos encontrar por fuera de la grasa mesorrectal. Cuando ya tenemos esas localizadoras, entonces nos acercamos al tumor con un field of view, o sea, un campo de visión más pequeño, 16. El field of view del localizador es más grande, de 20 o de 22, y nos acercamos para poderlo ver grande. Acercamos el tumor a nuestros ojos. Y entonces aquí lo tenemos. Este es nuestro tumor. En sagital oblicua. ¿Por qué lo llamamos oblicua? Porque nosotros buscamos la dirección del tumor, en qué eje longitudinal esté, y para donde esté, allá nos inclinamos y lo cogemos. ¿Por qué? Porque es importantísimo que en la axial oblicua lo tengamos completamente paralelo para que podamos ver el tumor si se extiende más allá de la pared a la grasa mesorrectal, si contacta o a cuánto está de la fascia mesorrectal y poder ver los ganglios que están dentro de la grasa mesorrectal y los que están afuera. Esa forma que debe tener el recto en la imagen es importantísima, porque si no lo hacemos así, nos vamos a equivocar en la estadificación del T3. El T3 es A, B y C y D, y si no lo tenemos bien alineado, no lo vamos a poder estadificar adecuadamente. También entonces tenemos la difusión que ya les expliqué con su correspondiente mapa ADC. Este es el tumor que brilla, este es el que está negrito, que nos dice que tiene alta celularidad. Y opcional, no siempre lo hacemos, es el coronal T2 que se centra en el canal anal. ¿Por qué hacemos esta ocasionalmente o no todas las veces? Lo hacemos cuando el tumor es en recto inferior, porque tenemos que acercarnos a la unión en recto anal para poder mirar el compromiso que tiene el tumor con la unión anorrectal o con el músculo elevador del ano o si se introduce al canal anal. Entonces, esta secuencia la hacemos cuando tenemos tumores de recto inferior. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esas secuencias y qué es lo que buscamos en cada una de ellas, vamos a hablar de la experiencia que hemos tenido nosotros con este protocolo en el hospital.
¿Qué quieren los cirujanos, los oncólogos y los radioterapeutas? Que les digamos con precisión. Ellos siempre le dicen a uno, bueno, yo necesito que usted me diga tal cosa. Necesitamos que nos clasifique el tumor en TNN, específicamente el T3, el T3A, el T3B, el T3C, porque dependiendo de eso, se va a neoadyuvancia o se va a cirugía, etcétera, etcétera. Que si tiene compromiso de las estructuras vasculares por el tumor, si hay invasión vascular extramural, súper importantísimo, sobre todo para el pronóstico y para la diseminación. Que les digamos si hay depósitos tumorales, que son diferentes y que en la siguiente charla que me corresponde vamos a hablar de eso. Que si tiene ganglios dentro de la grasa mesorrectal o por fuera de la grasa mesorrectal. Si hay compromiso de la reflexión peritoneal. Esto cambia el estadiaje por completo, ya se vuelve un T4A. Y que siempre debemos tener en cuenta que ese protocolo de recto es diferente al protocolo de canal anal. Entonces, muchas veces hemos recibido solicitudes de tumor de recto en tercio medio, hacer resonancia de pelvis con contraste. No, siempre debemos hacer las imágenes de recto sin contraste. Las que van con contraste son las de canal anal, siempre, sea para tumor de canal anal, sea para fístulas o sea para abscesos. Pero las de recto van sin contraste. Ya les muestro imágenes de por qué. Y precisamente por eso, porque la clasificación del tumor anal es diferente a la del tumor de recto, totalmente diferente, se estadifica diferente y se evalúa de forma diferente. Bueno, muy bien. Vamos a ver casos. Entonces vamos a leer el primer caso. En el primer caso tenemos en esta imagen un axial T2 con un tumor semicircunferencial que en la difusión nos brilla y en el mapa ADC es negrito. O sea, sabemos que tiene alta celularidad. Es el mismo tumor que lo estamos viendo en coronal y en sagital. Entonces, la sagital nos ayuda mucho para poder medir la longitud del tumor, para medir la distancia que hay del tumor a la unión rectoanal y al borde anal. Nos sirve para saber si la reflexión peritoneal está comprometida o no. La coronal nos ayuda mucho para ver los músculos elevadores del ano y el canal anal, y la axial para estadificarlo. Es importante en este caso que las secuencias de recto que se hayan realizado en el primer estudio donde se identifica el tumor sean iguales, idénticas, en la misma angulación, con los mismos grosor de corte, con todos los mismos parámetros idénticos en el control para poder hacer la comparación. Este es el mismo paciente que estamos viendo acá. Si vemos en esta sagital el tumor que está aquí, en el control, si lo hacemos de la misma forma, vamos a ver que el tumor desapareció, que vamos a ver la cicatriz que es esta negra, y aquí en la coronal, aquí estamos viendo la cicatriz, y en la axial está aquí la cicatriz. Si el tecnólogo o el radiólogo que está dirigiendo el estudio no orienta a que sean las mismas secuencias, no vamos a poder hacer el control post-tratamiento de la lesión con exactitud. Nos podemos equivocar. Por supuesto, la difusión ayuda mucho. Si aquí tenemos el tumor, que ya es una cicatriz, ya estamos viendo que no brilla en D1 ni está negrito en el mapa DC. Entonces eso nos indica que esto que está aquí es una cicatriz. Esto que está brillando acá es líquido. Esto que está aquí. Bueno. Caso número 2. El tumor en sagital, tercio medio, reflexión peritoneal. Tenemos aquí el tumor en axial, la difusión, tenemos la fascia mesorrectal
la grasa mesorrectal. Esto es anterior, esto es posterior, aquí está el sacro, aquí está la vejiga. Y su posterior control. Si lo vemos, entonces aquí está la cicatriz. Miren cómo era el tumor. Y aquí, cómo está la cicatriz. Y su correspondiente DW y ADC, que nos muestra que no brilla. Mire que la difusión aquí, cómo nos brillaba el tumor, y aquí no nos brilla nada. Esto es una respuesta al tratamiento, pero todavía la cicatriz está gruesita, ¿no? Está más de 5. Entonces podemos decir que es un TBM2, ¿cierto? Pero sí sabemos que hubo una respuesta completa. Caso número 3. El mismo tumor que estamos hablando, que aquí está, aquí brilla, aquí está negro, pero miren cómo nos es de útil la difusión, porque estamos viendo una lesión aquí en la fascia mesorrectal, cerca al receso peritoneal, que no, es una cosita negra y redonda que no sabemos qué es, pero nos vamos a la difusión y vemos que no brilla. Porque perfectamente, si no tenemos estas secuencias, podemos decir que puede ser puede ser una siembra tumoral, puede ser un ganglio, ¿cierto? Que está ahí amenazando la fascia mesorrectal, pero resulta que en difusión no nos brilla y eso nos deja tranquilos. Puede ser fibrosis, puede ser alguna otra cosa, pero no es algo que tenga alta celularidad. Nos cambia el estadiaje, por supuesto. Caso número 4. La difusión nos ayuda mucho también para esos casos en que no sabemos si se está extendiendo o no más allá de la pared del recto y cuánto se está metiendo la grasa mesorrectal. Acuérdense que el T3A es 1, el 2 es menos de 5, perdón, el B es menos de 5, el C es entre 5 y 15, y el D es más de 15 o a menos de 1 milímetro de la fascia mesorrectal. Entonces aquí logramos ver que esta prolongación que tiene aquí el tumor es más o menos de 4 milímetros a la grasa mesorrectal y podemos decir ahí que es un T3B. Caso número 5. No todos los tumores son así homogéneos y como levemente hiperintensos. Hay unos que son muy hiperintensos, como son los adenocarcinomas mucinosos. Este caso, tenemos un adenocarcinoma mucinoso que brilla, tiene muchos septos. Miren cómo se extiende más allá de la pared, está en la pared del recto, se nos metió a la grasa mesorrectal y además nos cogió la fascia mesorrectal. ¿Y qué característica tiene este tumor mucinoso? Que ese sí no nos va a restringir en difusión. Vean que aquí brilla y en ADC brilla. Los adenocarcinomas mucinosos no restringen en la difusión por baja celularidad, pero su característica es que en T2 son muy, muy brillantes. Esta es la vejiga y aquí tenemos nuestro tumor. Entonces, otro tipo de tumor que tenemos que tener en la cabeza, de que no nos va a restringir, pero que es sumamente agresivo. Y tenemos los que se nos salen por completo del recto. Entonces tenemos el recto de nuestro axial bien redondito con respecto a la fascia mesorrectal, pero es un tumor que se nos extendió más allá y nos comprometió órganos adyacentes. Este es un paciente que tuvimos creo que hace unos 5 meses tal vez, que el tumor se extendió y comprometió las vesículas seminales, un T4B. Y en la coronal estamos viendo los ganglios. Miren, así es como nosotros vemos los ganglios. Estos son nuestros ganglios. Estos están por fuera de la fascia mesorrectal, pero aquí tenemos unos que están por dentro de la grasa mesorrectal. Entonces, así es como nosotros vemos en T2, que son todas las secuencias que utilizamos, los ganglios. Bueno, se me olvidaba contarles que aquí está el sacro, el espacio presacro y el retrorrectal, y que aquí también debemos estar muy atentos para buscar ganglios linfáticos y demás compromiso que nos pueda afectar el estadiaje. ¿Cómo era al principio?
Eso todo se ve bonito ahí, pero es que cada tumor de recto es un mundo diferente, es una huella digital. Y al principio cuando no sabíamos de esto, entonces todo era oscuro, nos ponían una resonancia de pelvis que se estadificara y uno, ¿y esa vaina cómo es? Y empezando de que las secuencias no eran las indicadas. Entonces aquí les estoy mostrando ejemplos. Hagan caso omiso del nombre, perdón, se me olvidó borrarlo, toca borrarlo de la presentación. Pero estas eran las secuencias que nosotros hacíamos en esa época. Hacíamos T1s, hacíamos STIRs, hacíamos T1s con supresión grasa, eh, que en todo esto uno decía, bueno, miércoles, sí, uy, sí, encontramos el tumor, aquí está. Ah, sí, lo encontramos. Y ellos nos decían, estadiaje. Ah, pues madre, el estadiaje, sí. No nos acercábamos al tumor, lo veíamos de lejos, ahí estaba, pero lo llenábamos de contraste porque esta de abajo acá está contrastada. Entonces, lo llenábamos de contraste. Bueno, no sé cómo los cirujanos nos aguantaban. En otras barbarizaciones, cuando ya aprendimos a saber qué eran las secuencias T2 y eso, pues echémosle gel al recto. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados que administrándole gel al recto podíamos ver mejor los tumores. Entonces eso era, échele gel al recto, que tan bonito que se ve, ¿cierto? Los hacíamos inclusive en T1, vea, este es un T1, hágame el favor. En axial, y dense cuenta que el gel, ¿qué es lo que produce? Produce una dilatación del recto que hace que las paredes se extiendan, no comprima la fascia mesorrectal y no podamos hacer un estadiaje. Pueda que sí veamos el tumor, este no tiene tumor, pero puede ser que sí veamos el tumor acá y lo veamos bonito, pero no lo podíamos estadiar. Además que las burbujas de aire que le metíamos con el gel, pues qué maravilla, de pronto el tumor estaba aquí y pues quedaba oculto con el gel. Por eso la recomendación que hace la doctora Brown y que nosotros hemos aprendido es que no se debe administrar gel, no se debe aplicar, perdón, gel rectal para estos protocolos de recto. Entonces, no se debe administrar gel ni se debe administrar contraste. Otros errores, esos sí son de tecnólogo, pero nos pasan. Tenemos el tumor acá, lo vemos aquí, semicircunferencial, recto inferior, cuadrantes laterales derechos y posteriores, pero nos vamos a la difusión y al mapa de ese y no lo vemos. Entonces, pero ¿cómo así? Si estamos en la misma, se supone, y aquí está el tumor y aquí no vemos en difusión que nada restrinja, pues ¿qué pasaba? Que era que ellos hacían la difusión con las localizadoras y no con las imágenes que estaban centradas en el tumor. Entonces, si yo me voy a la localizadora, estaba la difusión en esa hecha con esta y por supuesto, pues empezaba uno a cogerse la cabeza, ¿cierto? Tenía que ser un investigador para poder encontrar dónde estaba la secuencia en T2, el corte para poder saber si se correlacionaba. Errores que ya hemos ido corrigiendo con el tiempo. Y uno más, la vejiga. La vejiga siempre tiene que estar parcialmente desocupada o desocupada, porque miren el efecto compresivo que ocasiona sobre el recto, que hace que el tumor se nos pegue por completo a la vejiga y pues también nos cambia el estadiaje. Este tumor afortunadamente era un tumor grande, polipoide, aquí está la base de implantación, ¿Mm? Aquí está en axial, que afortunadamente era de esos pólipos gigantescos que eran fáciles de ver, y aquí está la base de implantación. Pero el error era la vejiga tan llena. ¿Y qué sucede? Que también nos ocasiona múltiples artefactos por flujo y por desfase que pues no nos dejan ver muy bien y caracterizar el tumor. Y lo que les hablaba del contraste, ¿por qué no se administra contraste? Porque si tenemos un tumor, esta no es mi mejor foto, pero si tenemos un tumor y le administramos contraste,
pues todo se llena de contraste. Las paredes del canal anal, la submucosa, y entonces el tumor también se llena de contraste y vaya usted estadifique ese tumor. No, sí, puede decir, sí, hay un tumor que realza con el contraste, pero la estadificación, que es lo importante, no la podemos realizar. Miren aquí cómo realzan las paredes del esfínter. Entonces, el contraste aprendimos de que no se debe utilizar porque no deja estadificar adecuadamente los tumores. Con todo esto, y lo que les decía que cada tumor de recto es una huella digital porque cada tumor es diferente y cada vez que uno se enfrenta a una resonancia de pelvis de protocolo de recto, siempre encuentra algo que uno no le encuentra por dónde la comba al palo. Y entonces debe tener uno un alto nivel de tolerancia a la frustración, porque muchas veces lo que vemos y decimos, a pesar de que nos ayudamos con la colonoscopia, a pesar de que leemos la clínica, si no sabemos, vamos y le preguntamos a los cirujanos y todo eso, muchas veces cuando los operan no resulta lo que nosotros habíamos dicho. Y entonces, bueno, ya eso no es de darse unos latigazos ni nada, sino aprender qué fue y dónde estuvo el error. Los cirujanos nos piden cada vez más precisión en nuestros diagnósticos. Y además, para colmo, nuestros resonadores nos dan la resolución para que así sea. Porque la alta sensibilidad que tiene, y sobre todo el resonador que tenemos en el hospital, pues nos permite, si el estudio está bien hecho, bien guiado, bien orientado, con el radiólogo sentado al lado del tecnólogo, y luego ese radiólogo que fue el que guió el estudio lo interpreta, por supuesto que la sensibilidad va a aumentar muchísimo en nuestros estadiajes TNM. Pero nos falta perfeccionar aún más. Y llevamos muchos años aplicando estos protocolos, siempre de la mano de los cirujanos, pero todavía sabemos que tenemos que seguir aprendiendo. Y cada vez aparecen cosas nuevas. La colonoscopia, que es nuestro aliado más importante, y el dedo, por supuesto, del cirujano, el grupo de coloproctología, el grupo de todos los cirujanos que nos podamos hablar y nuestras imágenes. Y aún así, pues, seguimos aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia, por su charla muy interesante. Sí, realmente la resonancia a nosotros nos ha cambiado todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me entrené en colorectal hace más de 20 años, que realmente nosotros no teníamos cómo evaluar, por ejemplo, la respuesta a la radio, porque decía uno, no, eso no se puede predecir la respuesta a la radio, a la quimio. Después vino el grupo del doctor que trajo, inclusive él vino aquí a Colombia como en el 2009, después de que sacaron el protocolo Mercury en Inglaterra. Él vino el doctor Christopher Williams y el doctor en el 2009 en una conferencia nos dijeron, mire, aquí les traemos el desarrollo más importante que ha habido en la historia de la cirugía del cáncer de recto. Y todos nos dijimos, no, pues, ¿de qué nos van a hablar? ¿De qué cosas? ¿De qué cirugía? Cuando nos pone la charla de todo el protocolo Mercury, con los cortes de todo esto y comparaban los cortes de la resonancia con los cortes de patología. Y eso era casi idéntico. Los cortes eran casi idénticos. Entonces decía, mira, ahora podemos tomar una decisión de qué hacerle al paciente y eso. Y eso después lo tomaron los brasileros y ahorita, por ejemplo, el doctor Oliva Pérez, que estuve yo el año pasado, para ellos lo más importante es todo esto que su merced acaba de hablar, porque digamos la radiología para ellos es la piedra fundamental y junto con el tacto y la colonoscopia obviamente de qué se debe hacer con los pacientes, ¿sí? O sea, esto marca no solamente el pronóstico, sino el tratamiento, o sea,
tan importante esto que esto le cambia a uno de decirle al paciente, o usted se opera o usted hay que darle radio y quimio. Y si uno entra en un protocolo que se llama wash and wait o preservación de recto, entonces ese paciente entra en un proceso mucho más complejo todavía, porque le vamos a ver la respuesta desde el punto de vista radiológico de toda la intervención de radio y de quimio, ¿sí? Y esto es tan importante que, mire, yo he tenido pacientes, hoy acabo de operar un paciente en la Chayo hoy, 9 horas de cirugía, una resección ultra baja de recto con una recaída tumoral después de 2 años de protocolo Wash and Wait, paciente de 46 años, hombre joven, y la radiología nos decía que ya había tumor y la histología nos decía que había tumor. ¿Sí? Entonces, todo eso se va correlacionando y lo va llevando a uno a tomar las conductas, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, esto es una cosa que nos ha cambiado todo, ¿no? Y que vino aquí para quedarse. Yo no sé, yo creo que no sé si con la inteligencia artificial, no sé si más adelante puedan llegar a establecer, digamos, ya con mayor exactitud, si por ejemplo cuando evalúa uno el wash and wait y ve la respuesta, si con la inteligencia artificial se pueda meter unos datos y analizar si hay o no persistencia tumoral, porque muchas veces uno en la endoscopia no la ve y en la colonoscopia no la ve, en el tacto siente como una medio fibrosis o no siente nada ahí, entonces muchas veces lo ven es ustedes, los radiólogos. Entonces todo esto vino acá para quedarse y pues para cambiarnos el manejo de los pacientes. Y Así esto es es, profe, muy, sí así es. señora. Y lo que pasa es que, pues, yo sí he visto que he notado que algunos radiólogos tienen cierta resistencia al cambio. Eh, Están acostumbrados a leer sus resonancias de pelvis de una forma, es tratar de explicarles que mire, para esto hay que hacer esto, es difícil, muchos no se adaptan al asunto, muchos sí lo hacen, muchos se meten en el cuento y lo hacen súper bien ahora, ¿m? Pero no es fácil, no es fácil y la resistencia al cambio es un poquito complicada, pero de la mano de ustedes, si ustedes hablando con sus radiólogos, con los que trabajen y explicándoles por qué se debe hacer de esa forma, yo creo que, y es muy fácil, es un protocolo que no se demora nada, si uno lo guía y hace todos los pasos que les dije, se puede uno orientar muy fácil en la imagen y hacer una lectura con un informe estructurado rápido que es muy útil para ustedes y pues evita uno una cantidad de cosas. Pero es de convencerlos de que, oiga, mire, existe este protocolo, se hace así, es instaurado por la gente que más sabe de recto en el mundo, pues no sea, eh, no nos, no nos huyamos al cambio. La inteligencia artificial yo creo que sí va a ayudar, pero en este momento la inteligencia artificial de nosotros son las secuencias de difusión y por eso yo hice mucho énfasis. Muchas veces cuando uno no ve el tumor, que uno no lo ve, pero diablos, ¿dónde está? Va uno a la difusión y ahí lo encuentra. Entonces, cada vez se le está dando muchísima más importancia y relevancia a esas secuencias eh, porque ayudan bastante. Inclusive en uno de los artículos del año pasado de la doctora Brown, ella era muy clara en decir que no se debe administrar gel. En el último artículo que yo le leí, ya decía, bueno, sí, metámosle 10 centímetros de líquido. Ya permite en su artículo que se le pueda administrar si uno no lo ve y sobre todo en esos de la unión anorrectal que a veces son difíciles de determinar, meterle 10 cc, 10, no más de ahí. Pero ya están permitiendo algunas cosas que antes no permitían y pues que son útiles. Así es.
No sé si hay más comentarios, preguntas. No, yo creo que la charla es muy buena, muy técnica y vemos cómo la resolución de las capas del recto se hace muy nítida. Claro, necesita una curva de aprendizaje, una interpretación por un radiólogo que realmente discrimine todas estas estructuras y le diga a uno la profundidad de invasión del tumor. Inclusive para tumores T1 ya hay grupos que están favoreciendo la resonancia magnética sobre el ultrasonido para tumores tempranos, que antes se pensaba que eso no iba a ser así. Ahora estos equipos eh, de última generación pueden discriminar inclusive la penetración del tumor en la submucosa. Entonces, cada vez y entre más experiencia y más se utilice la técnica, pues más información y más confiable la información. Al principio nos tenemos que apoyar el radiólogo y el clínico, y entre lo que uno ve como clínico a veces es muy poco, puede ser un 20, un 30%. El radiólogo puede estar viendo el 60%, pero a veces cuando uno une las dos disciplinas y se ponen a mirar una imagen, se acercan al 80% de la información que puede dar la imagen, 80, 90%. Entonces, a veces es importante cuando se miran estas imágenes estar las dos especialidades juntas para interpretar, porque ayuda mucho haber hecho el tacto rectal, ayuda mucho haber hecho la colonoscopia, y esa información, si se tiene en imágenes y se tiene bien documentada al describir en la historia. Yo sigo insistiendo que tenemos que escribir muy claro en las historias, muy completo para poder comparar después la información. Pasar de la prehistoria a la historia, lo único que hizo fue tener un alfabeto y poder escribir. La gente que no escribe bien y que escribe incompleto sigue en la prehistoria, porque la información es incompleta, no se puede comparar, no se puede hacer nada. Y a veces no le damos importancia a la escritura en las historias. Yo creo que, yo insisto mucho que el registrar de manera adecuada, de manera técnica y siempre sistemática, utilizando las mismas palabras, la misma manera, hace que cuando pasen los años, 2, 3, 4 años, usted vuelve y mira a un paciente y usted puede decir, mire, en este tacto la lesión estaba tanto del borde anal a tanto del orificio de la unión anorrectal, cara anterior, cara lateral izquierda. Pero todo eso hay que escribirlo. Pero la gente coloca tumor de recto. Y de verdad que es decepcionante después de teorizar y de hablar esto, que la gente siga cometiendo el mismo error después de haberlo repetido 1000 veces en estas charlas y la gente sigue haciendo informes incompletos y informes por salir del paso. Dice, no, no puede ser que esta información no la reflexionemos y no nos cambie la forma de hacer las cosas. La educación se hace para cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, estas reflexiones que hacemos aquí, utilicémoslas a diario, pongámosle cuidado, démosle la importancia que tienen para poder subir el nivel. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos en un estándar internacional que en cualquier parte del mundo la gente ve que nuestro trabajo está con una buena calidad. Nunca iremos a ser los mejores, pero sí podemos tener una buena calidad que en cualquier parte del mundo reconozcan que hacemos las cosas de manera adecuada. Pero para eso se necesita disciplina. Para nosotros es muy importante, profe, cómo describen ustedes la lesión. Porque es que si nos ponen que tumor de recto en tercio superior y semicircunferencial y ya, quedamos locos. Esas descripciones que ustedes hacen detalladas para nosotros son muy importantes. Y lo otro es que estuve revisando el artículo de la doctora Brown de que habla del T1, T2 y están en investigación. Ellos están haciendo trabajos y ella misma lo dice con su grupo de colaboradores de que se necesita más investigación, pero por supuesto que se va a llegar allá, sí, se va a llegar allá con los nuevos resonadores de 7 Teslas, de 14 Teslas, etcétera, etcétera, pero obviamente que vamos a llegar a eso. En este momento no,
ni siquiera, ella trabaja también con un resonador como el de nosotros de 1.5 teslas, creo que estaba haciendo algo con uno de 3, pero ya yo creo que ellas estaban esperando los resultados de esa investigación y que se hicieran más para poder llegar a ser más precisos con ese T1, T2, que no podemos ver nosotros todavía con claridad. Con el de 3 ya lo logran, ¿cierto? Con el de 3 Sí, perfecto, T3, con el, no, bueno, T3, el de T3 Teslas. El tren. Yo no lo he trabajado, yo no lo conozco, pero creo que las capas del recto se ven muchísimo mejor. No sé, creo que el doctor Escorcia tiene levantada la mano. Sí, buenas noches a todos. Yo creo que hay un punto importante y es entender de que esto, la resonancia de recto, aún está en pañales y esto es algo que está evolucionando día a día y, y el radiólogo que se dedique a leer recto tiene que tener claro de que los conceptos van a cambiar día a día. Cuando nosotros hablamos de los protocolos, vamos a encontrar un montón en, en cualquier institución. Pueden haber modificaciones pequeñas o grandes, pero lo importante es el trabajo articulado con los demás servicios. No es leer estudios por leerlo, simple es saber qué es lo que le interesa saber a los coloproctólogos, al especialista en radioterapia, a los oncólogos, porque lo más importante para el paciente es a poder ayudarlo y poder hacer un diagnóstico oportuno, ya sea en recaídas o en cualquier tipo de lesiones. Yo sé que el espacio de la revisión son revisiones muy puntuales y avanzadas con respecto al recto, pero mi propuesta sería en que sería bueno que podamos revisar el consenso, el último consenso que salió en el 2023 sobre el lenguaje que se debe utilizar en resonancia magnética para hablar sobre cáncer de recto y su adecuada estadificación. Tú la tienes, tú esa charla la tienes. Sí, yo tengo. Están programadas, Jorge. No, doctora, esa no está incluida dentro del mismo programa. No, señora. Entonces yo siento que para poder, ya que estamos como en un espacio multidisciplinario, sería bueno abordar ese consenso que nos está proponiendo la sociedad, a la Sociedad Americana de Imagen Abdominal, para poder saber si realmente lo que los oncólogos, los coloproctólogos, como saber si realmente ese consenso les funciona o no, y conocer si podemos aplicarlo o no en nuestra institución. Y allí es donde, pues, es lo importante de las revisiones, saber que no solamente es recitar un estudio o un artículo, sino saber si nos funciona o no y si es aplicable a nuestro medio y a nuestra población. Entonces yo creo que sería bueno tenerlo en consideración. Perfecto. Sí, yo pensé que esa estaba incluida. Creo que nosotros hablamos de ese léxico, pero no sé, por alguna razón de pronto no la incluimos. Jorge, si quiere, cuando pueda pasar por el servicio y acomodamos una fecha para la charla. Perfecto. El viernes yo voy al hospital, entonces puedo pasar por el servicio y cuadramos. Sí, ese léxico es interesante, que todos lo conozcamos, sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Y no solamente, o sea, lo importante del léxico no es simplemente como llegar, exponerlo y quedarnos callados. Es como entre todos los especialistas, o sea, entre las diferentes especialidades, decir, refutar, esto no me parece, esto sí me parece. O sea, como saber y entender y llegar a nosotros a nuestro propio consenso sobre la adecuada utilización de ese lenguaje en resonancia magnética para poder tener contentos a todos los que les interesa el recto en el hospital. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias, muy amables. Estamos estandarizando todo y yo creo que esto va subiendo el nivel de todos y nos va poniendo en un estándar más internacional cuando hacemos nuestro oficio.
Muchas gracias. Gracias, doctora. 36 personas conectadas. Muy bien, doctora. Mucho, Sofía. Bueno, Hubo un muchísimas. momento en que hubo 40. Muchas gracias. 4 se fueron, o sea que los aburrí a esos 4. Bueno, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, doctora. Descansen. Hasta luego, feliz noche.